Continuamos con la serie de 3 partes que estamos haciendo en estos días. Estamos en la pasión de Cristo, la pasión de Jesús. Hemos visto 2 partes, 2 entregas. La primera de ellas mencionando la cena del Señor, con la traición de Judas. Jesús también anuncia que Pedro le va a negar 3 veces. Hemos visto también cuando Jesús y los discípulos se trasladan al huerto de Getsemaní. En ese momento, Jesús tiene ese momento de oración con el Padre. Los discípulos se duermen porque están cansados. Judas y los soldados romanos y los fariseos vienen a prender a Jesús. Pedro le corta la oreja a uno de los sacerdotes. Judas, por cierto, le da el beso de traición a Jesús. Jesús es llevado ante Pilato, también ante el Sanedrín. Hemos visto ese juicio injusto, parte de ese juicio injusto, porque va a continuar en unos minutos. Y también hemos visto la negación de Pedro. La parte que os vamos a presentar ahora es de las partes más tristes que puedes encontrar en la palabra de Dios. Es el momento de la condena de Jesús. Jesús es sentenciado a muerte. Es lo que te vamos a presentar en estos minutos. Acompáñanos. Vamos a teletransportarnos a ese lugar. Lucas capítulo 23, versículo 6. Y al oír Pilato el nombre de Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Pilato, es decir, al saber que Jesús era de Galilea, intenta transferir la responsabilidad a Herodes Antipas, porque Herodes era quien gobernaba esa región. Aquí vemos cómo Pilato busca desentenderse del caso. Ya lo hace más adelante lavándose las manos, ahora mismo lo hace. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, versículo 7, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes estaba en Jerusalén para la Pascua. Era una coincidencia providencial. Vemos cómo hay un traslado. Jesús va a ser trasladado. Y vemos cómo hay una, por decirlo de alguna manera, una fragmentación del poder entre los gobernantes romanos y los, vamos a llamarlo así, títeres judíos. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, versículo 8, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Esto es lo que dice el versículo 8. Es decir, que Herodes está mostrando un interés superficial, más por curiosidad que por fe. Aquí vemos el contraste entre un verdadero buscador de la verdad y uno quien solo busca el espectáculo. Como hacían los judíos, como hacía el pueblo. Seguían a Jesús por los milagros, por las señales, pero no seguían a Jesús por quién era Él. Y le hacía muchas preguntas, pero Jesús nada le respondió. Ese silencio de Jesús es significativo. Él no se presta a burlas ni a juicios injustos. Cumple lo que dice Isaías capítulo 53, verso 7. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. De nuevo vemos la insistencia de estos líderes religiosos que refleja su odio. Vemos la presión que ejercían sobre los gobernantes para asegurar la condena de Jesús. Entonces Herodes, versículo 11, con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida. Y volvió a enviarla a Pilato. Es decir, que Herodes ridiculiza a Jesús como un rey inofensivo. Ese manto espléndido es una burla de su realeza, sin entender. Aquí viene el golpe para Herodes, sin entender que Jesús eres el rey verdadero. Y el versículo 12, para mí, también es importante.
y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Qué curioso, ¿verdad? Irónicamente, el juicio de Jesús une a dos enemigos. Dos enemigos se ponen de acuerdo por causa de Jesús. Cristo, aún en su humillación, cumple su papel de reconciliador, aunque aquí de forma política y trágica. Entonces Pilato, versículo 13, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Esto es lo que dice el versículo 13 hasta el versículo 16. Es decir, que Pilato insiste en la inocencia de Jesús. Intenta calmar a la multitud con un castigo menor, pero esa indecisión lo lleva a ceder ante la presión popular. Versículo 17. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Esta es la costumbre de la Pascua, liberar a un preso. Qué costumbre más ridícula. Liberar a un preso. Llega la Pascua, liberamos a un preso. Puede ser un asesino, puede ser un ladrón, puede ser un maltratador, da igual. Se libera a un preso. ¿Te imaginas tener esta norma aquí en España o en tu país? Que cada cierta fecha se libera a un preso así porque así, cumpliendo condena. Pilato la usa para intentar liberar a Jesús. Eso es lo positivo. Intentó utilizar esta costumbre judía, esta costumbre de la Pascua, para liberar a Jesús. Mas toda la multitud, versículo 18, dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Aquí vemos la ignorancia del pueblo judío. Aquí vemos la ignorancia de un pueblo comprado, de un pueblo que esperaba a un libertador. Fuera con este, suéltanos a Barrabás. Barrabás, que era homicida. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Así dice el versículo 19. Esta es la ironía suprema del pueblo. La multitud pide la liberación de un asesino en vez del autor de la vida. Y otra vez les habló diciendo Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Vemos a un Pilato débil. Además, un Pilato que en otras versiones, en otros evangelios, habla con su esposa y la esposa dice que lo suelte. He tenido visiones, he tenido pesadillas por causa de este hombre. Pilato se muestra débil. Su insistencia no detiene la injusticia. Yo cuando leía esto me ponía a pensar. A veces saber lo correcto no basta. Pilato sabía que estaba haciendo lo correcto, pero no basta. Hay que tener valor para hacerlo. No tuvo valor Pilato. Le faltó valor a Pilato para hacerlo, para soltar a Jesús, aún siendo autoridad. Me recuerda a Saúl. Saúl dependía de los comentarios que hacía el pueblo. Era el rey, pero dependía de otros. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, es decir, a Barrabás, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellas. Es decir, que la presión del pueblo venza la justicia.
Pilato se lava las manos, pero no se lava su responsabilidad, porque Pilato también fue responsable de la muerte de Jesús. Ya a partir del versículo 26 en adelante hasta el 49 se habla de la crucifixión y muerte de Jesús. Y llevándole tomaron a uno, Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Simón de Cirene representa a todos los que deben cargar la cruz tras Cristo. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Jesús, aún sufriendo, piensa en el futuro juicio de Jerusalén. Muestra su compasión incluso en su dolor. Juicio de Jerusalén que llegaría 70 años después. En el año 70 después de Cristo. 40 en este caso. Está hablando de la profecía del sufrimiento futuro. Jesús advierte del juicio venidero. Si en el árbol verde hacen esto, implica, si él siendo justo sufre así, ¿cuánto más los culpables? Y para colmo, le crucifican junto a dos malhechores. Y así se cumple la profecía de Isaías capítulo 53, verso 12. Fue contado entre los transgresores. En el versículo 34 Jesús clama y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como después haría Esteban antes de morir apedreado. Jesús está hablando de perdón. Este es el ejemplo de perdón. Jesús intercede incluso por sus verdugos, y ese es el modelo para nosotros. Luego tenemos las burlas del pueblo entre el versículo 35, versículo 38, los soldados, el letrero, ¿verdad? Este es el rey de los judíos. Es decir, el pueblo, los soldados, los fariseos rechazan la realeza de Jesús, pero la proclaman sin saberlo. Este es el rey de los judíos. A partir del versículo 39, Jesús tiene el diálogo con los ladrones. Uno blasfema, el otro se arrepiente. Y Jesús promete: hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es gracia en el último momento. Muestra que la salvación es por fe, no por obras. Hemos recibido comentarios de oyentes que dicen que la salvación es por obras. Aquí tenemos la respuesta. Y no es cualquier respuesta, la da Jesús. La salvación es por fe, no por obras. Unos versículos después, se produce la muerte de Jesús. Hay oscuridad, el velo del templo rasgado, y Jesús clama: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese velo rasgado simboliza el acceso directo a Dios. Y Jesús muere en total confianza al Padre. Luego hay reacciones. El centurión glorifica a Dios, las multitudes se van golpeando el pecho, las mujeres observan de lejos. Es decir, que la muerte de Jesús impacta a todos. Un gentil reconoce su justicia, hablando del centurión, mientras muchos judíos se llenan de remordimiento. En el versículo 50 hasta el versículo 56 se produce la sepultura de Jesús. José de Arimatea, miembro del concilio, pide el cuerpo de Jesús. Hombre valiente y justo, se expone públicamente como discípulo. Lo envuelve en una sábana y lo coloca en un sepulcro nuevo, cumpliendo la profecía, Isaías capítulo 53, verso 9. Y las mujeres observan, y luego preparan especias para ungir el cuerpo después del sábado. Muestran devoción, fe, aunque aún no entienden la resurrección. El sábado es guardado con respeto.
En el capítulo 24, versículo 1, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Es decir, el primer día de la semana es el domingo, día que nosotros comenzamos a celebrar como el Día del Señor. Esas mujeres muestran amor, devoción, fueron las últimas al pie de la cruz y las primeras que fueron al sepulcro. Vemos la fidelidad de un grupo de mujeres en medio del dolor. Y la fidelidad a Dios, lo creas o no, a menudo lleva a ser testigo de lo sobrenatural. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Las tumbas eran cerradas con grandes piedras, solo con fuerza o con intervención divina podían moverse. Y la piedra removida no es para que Jesús salga, porque Jesús podía haber salido, aún con la piedra puesta. Pero esa piedra removida no es para que Jesús salga, sino para que los testigos entren y vean. Dios remueve los obstáculos, las piedras, para que tú y yo creamos. Hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. El cuerpo no está. La resurrección comienza con la ausencia del cuerpo. Y el cristianismo se basa en una tumba vacía. Sin resurrección no hay evangelio. Y este es un toque de atención para los católicos, que representan siempre a Jesús crucificado. Es la diferencia, ¿verdad?, entre católicos, protestantes. Nosotros en las iglesias ofrecemos una cruz, pero la cruz está vacía. Los católicos siempre ofrecen la cruz y a Jesús crucificado. Se quedan con la muerte de Jesús, pero nunca mencionan, pocas veces mencionan la resurrección de Jesús. Y encima se le da más honor a María, que sí, que fue el instrumento que Dios utilizó para que diera luz a Jesús, que sí, fue una mujer bienaventurada, ¿eh? Hay que dejarla en el lugar que ella se merece. Pero dan más honor a una mujer, a María, que a Jesús. Jesús es el verdadero protagonista. Y el cristianismo se basa en una tumba vacía. Sin resurrección no hay evangelio. Y la fe muchas veces empieza al no ver con los ojos físicos, sino con la confianza en la palabra de Dios. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, es decir, los ángeles, testigos celestiales del evento más grande de la historia. Las mujeres perplejas. Muchas veces nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo, aún siendo creyentes. Y Dios envía ayuda para aclararnos lo que aún no entendemos. Y como tuvieron temor, dice el versículo 5, bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esta es la gran pregunta. Confrontación directa. Jesús está vivo. A veces buscamos respuestas espirituales en lugares equivocados. Jesús no está en lo viejo o en lo muerto. La fe verdadera busca a Jesús donde Él prometió estar, en su palabra, su espíritu, su iglesia. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. No es que el cuerpo fue robado, Él resucitó. Acordaos, le dicen estos ángeles. La fe se fortalece al recordar las palabras de Jesús. Pero muchas veces nos olvidamos de las palabras de Jesús. Nos olvidamos de lo que Él nos ha prometido, nos olvidamos de lo que Él nos dice. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita al tercer día. Es necesario. Me encanta esta expresión, es necesario, porque en los evangelios se menciona mucho. Es decir, es una obligación para mí. Es algo que hay que hacer obligatoriamente. El ejemplo, Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe y que él crezca. Es necesario. Es una obligación que yo me eche a un lado. Es necesario que yo mengüe.
Es necesario que pose yo hoy en tu casa, le dijo Jesús a Zaqueo. ¿Por qué me buscabais?, dijo Jesús a sus padres cuando era un niño, un adolescente. ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Para mí es una obligación. Dice la palabra también que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Para Jesús era una obligación porque en ese momento la mujer samaritana tuvo un encuentro personal con Jesús. Es necesario, no fue un accidente, era parte del plan eterno de Dios. La cruz, la resurrección no fueron improvisadas, todo fue profetizado y planeado. En los momentos difíciles recordemos que el sufrimiento a veces es parte del propósito de Dios, aunque no lo entendamos. Entonces ellas, versículo 8, se acordaron de sus palabras. La memoria espiritual se activa cuando Jesús habla. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a recordar la palabra en los momentos clave. De hecho, hay un pasaje, lo podéis dejar en comentarios, no lo recuerdo, que se habla sobre el Espíritu pondrá en vuestra boca las palabras que tendréis que decir cuando estéis en juicio o cuando seáis desafiados, cuando vuestra fe sea desafiada. El Espíritu pondrá las palabras en vuestra boca. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a recordar la palabra en los momentos clave. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, es decir, a los discípulos. Ya Judas no estaba. Y a todos los demás. Es decir, que las mujeres fueron las primeras en compartir la buena noticia. Fueron las primeras evangelistas. Porque eso es lo que significa evangelio, buenas nuevas. Las mujeres fueron las primeras en compartir la buena noticia, las buenas nuevas. Jesucristo ha resucitado. Dios honra la fidelidad. Dios honra a estas mujeres. Dios honra a quienes les buscan sinceramente. Pero primero les revela su gloria, y lo hizo con este grupo de mujeres. Eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Versículo 10. Nombres mencionados, es decir, testimonio verificado. Los nombres dan credibilidad histórica al relato. En una cultura donde el testimonio femenino era poco valorado, el Evangelio resalta el rol de la mujer. La primera revelación fue a las mujeres. Eso sí, no quiero entrar ahora en el momento tenso de mujeres pastoras, que está de moda, mujeres profetas, temas que a mí personalmente me cansa. La palabra de Dios no dice nada de mujeres pastoras. Pero bueno, cada uno es libre de opinar lo que quiera y de actuar como quiera. Pero la palabra no habla de mujeres pastoras. La única mujer pastora pastoreaba ovejas. Si no recuerdo mal, creo que fue Rebeca. Rebeca, Sara, no lo recuerdo, pero no habla de mujeres pastoras. Nombres mencionados. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ella, y no las creían. Vemos la incredulidad de los discípulos. Incluso los discípulos o apóstoles dudaron. Eso da autenticidad al relato, no lo embellece. A veces hasta los más cercanos a Jesús luchan con la fe, pero Dios es paciente. En ese grupo también estaba Pedro. Pedro, que unas horas antes la había negado. Pero levantándose Pedro, si alguien se tenía que levantar, si alguien tenía que verificar lo que había sucedido, era Pedro. Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillado de lo que había sucedido. Pedro corre. Vemos cómo la esperanza renace. Aunque había fallado, su corazón sigue buscando. Los lienzos
Vio los lienzos solos. Prueba de que el cuerpo no fue robado. Si roban el cuerpo se llevan los lienzos también, pero los lienzos estaban allí. Jesús resucitó de verdad. Aquí empieza la transformación de Pedro, porque se fue maravillado. Vemos la transformación en la vida de Pedro. En esto me quiero centrar unos minutos, en la resurrección de Jesús. La mañana de la resurrección no comenzó con cantos de victoria, sino con corazones quebrantados. Mujeres fieles que llegaron al sepulcro con especias, con la intención de ungir un cuerpo muerto. No esperaban un milagro, esperaban una despedida, pero lo que encontraron cambió el mundo para siempre. Una tumba vacía. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Lucas capítulo 24, versículo 5. Es una pregunta que nos sacude aún hoy. ¿Cuántas veces buscamos vida en lugares muertos? Paz en el entretenimiento, identidad en redes sociales, seguridad en las riquezas. Jesús no está allí. Él vive. Y donde Él vive hay vida abundante. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? La resurrección no es solo un símbolo o una metáfora espiritual, es un hecho histórico, con testigos oculares, con una tumba vacía que nadie pudo llenar, con una iglesia nacida del poder de Cristo. Nuestra fe no está basada en emociones, sino en un evento real que cambió la historia. Por eso te he dicho que la Iglesia Católica se centra en un Jesucristo crucificado y le da honor a María. ¿Para qué? Para que tú creas que María es la que intercede por nosotros. Para que tú no tengas un encuentro personal con Cristo. Esto es lo que hace el enemigo, engañar, distorsionar. Con tal de que tú no tengas un encuentro personal con Cristo, se inventa religiones. Aparta a Jesús y le da protagonismo a María. Todos van a la iglesia a confesarse a María, ¿verdad? Ponen a un Jesús crucificado. Pero Jesús, sí, murió crucificado, pero resucitó. Este es el evento que cambió la historia. ¿Qué significa la resurrección de Jesús hoy? Que tenemos esperanza. Gracias a esa muerte y a esa resurrección, tú y yo hoy tenemos vida. Si Jesús venció la muerte, no hay situación imposible para Él. Tu historia no se termina en el sepulcro, porque ahí es donde merecíamos estar nosotros. Pero Jesús cargó los pecados de la humanidad y gracias a esa muerte, gracias a esa resurrección, tenemos vida y vida en abundancia. Encontramos perdón. La cruz pagó por tus pecados. La resurrección fue ese recibo de que Dios aceptó ese pago. Tenemos nueva vida, tenemos victoria eterna. La muerte ya no tiene la última palabra. Jesús la desarmó. Ahora la tumba es solo una puerta. La resurrección de Jesús nos llama a vivir con propósito, con gozo, a tener fe en Él. No adoramos a un mártir, sino al Rey de Reyes, Señor de Señores. Él camina con nosotros, Él nos restaura, Él estará siempre con nosotros. Él nos guía, Él nos ama. La resurrección no es el final de la historia de Jesús, fue el principio de la nuestra. Hoy el Señor no está en la tumba, está vivo y te llama a vivir con Él. ¿Lo estás buscando entre los muertos? Mira bien la tumba, está vacía. Mira los lienzos. Él vive. Y porque Él vive, porque Jesús vive, nosotros también hoy vivimos. Si tú quieres tener un encuentro personal con Jesús, hoy es el día. Ponte de rodillas, búscale en oración. Pídele perdón, arrepiéntete de tus pecados y Él te perdonará.